¿Cómo le va, Solalinde? Bien, Pablo, qué gusto estar con ustedes, mucho gusto. ¿Anda bien? Sí, ando muy bien, claro. Concretamente, ¿en qué lugar está ahora? ¿Está en Oaxaca? Estoy en la ciudad de Oaxaca en los trabajos de la Comisión de la Verdad, es el último mes. Es el último mes. Mire, nosotros lo convocamos básicamente por... Hay un abanico de temas, hay bastantes temas por los que esta mañana, aquí en Montevideo, mediodía de Montevideo, nosotros lo convocamos, pero uno de los temas que es imposible de soslayar es las novedades que hay, que, si es que las hay, porque un día sí y un día no, siguen apareciendo cerca de donde fue la desaparición forzada de los 43 estudiantes de magisterio ahí en Iguala, en Ayotzinapa. Casi todos los días aparecen novedades de algún cuerpo o de restos, pero ninguno es de, aparentemente, de estos 43 estudiantes de magisterio. ¿Hay alguna novedad sobre eso? Desgraciadamente, la violencia en México no ha parado, la represión tampoco, la impunidad es enorme, nadie hace justicia. Entonces, la desaparición forzada sigue a la orden del día. Y ahora, con estos jóvenes de Tierra Blanca, Veracruz, siguen la misma receta. Aquí fueron unos policías malos, todo lo demás está bueno, el Estado mexicano está bien. Le entregaron a unos criminales, ¿verdad?, que ahora son, en este caso, la nueva Jalisco Nueva Generación, el equivalente, el paralelo a Guerreros Unidos de Guerrero, y entonces el Estado se lava las manos y dice: yo soy inocente, aquí no hay desaparición forzada, fueron estos malos que son la excepción, cuando que en realidad vivimos un narcoestado, vivimos un estado represivo, con la infiltración de los cárteles en todas las instituciones, aún en la Marina, que es lo más limpio, pero también el Ejército y la Policía Federal y muchas corporaciones más. Usted me decía recién, la Marina es lo que, dentro de lo que son las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales o de seguridad, es lo que aparece como más limpio. Quizás eso se explique que fueron los que terminaron capturando al Chapo Guzmán. Sí, lo capturaron, pero gracias también a la manota ayuda de Estados Unidos, si no, no se hubiera capturado. O sea, estuvo la DEA, finalmente estuvo la DEA atrás. Por supuesto, claro que sí, no atrás, no, guiando acciones. Estuvo delante, dice usted. Ellos mismos lo reconocieron, públicamente lo reconocieron, que había estado ahí la logística y la ayuda efectiva de Estados Unidos. Ahora, usted sin ningún empacho nos comenta, por lo menos para nosotros es bastante novedoso, de que no es novedoso que esté el Estado mexicano detrás de muchas de estas cosas que están sucediendo en los últimos años. Lo novedoso es que se diga tan alegremente y que no pase nada. Usted ha recibido amenazas muchas veces por el tipo de labor que está llevando, ¿no? Todo el tiempo las recibo. El Estado y las entidades que corrompen, como el crimen organizado, los servidores públicos corruptos, gobernadores abusivos y corruptos, siembran el miedo y a base del miedo quieren arreglar todo. A veces hay personas, gracias a Dios en México, muchas personas que no somos presa del miedo, que no tenemos miedo, pero las amenazas no cesan y de todos modos la vida de muchas personas sí han costado el precio de esa lucha. Hay varios que sí ya han muerto. Ahora, concretamente usted ha recibido amenazas de parte no digo del Estado en su conjunto, porque eso sería muy difícil, pero sí de actores estatales. Sí, actores estatales y también municipales del Estado, actores del Estado, actores municipales, pero también actores federales, porque de alguna manera el Estado se hace uno, o sea, todos se hacen uno. No hay entidades morales, éticas disparadas. Todos entran en la misma convencionalidad de este sistema político corrupto. Ahora, una contradicción. Usted me habla de que el Estado, el mismo Estado mexicano, para que nosotros lo podamos entender desde Uruguay, que estamos muy lejos de esa realidad y no la vivimos en forma cotidiana, el mismo Estado... Perdón, Pablo, sí, y menos, Pablo, la van a entender habiendo tenido un José Mujica como ustedes lo tuvieron. Menos. Sí, no, yo a lo que iba es, un presidente como Enrique Peña Nieto, que hoy está a la cabeza
del gobierno de México, fue el quien también le entregó hace algunos años atrás, el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Premio Nacional de Derechos Humanos. Y a su vez también es el hombre que encabeza un gobierno con el cual usted está, no digo enemistado, pero está en una lucha para tratar de que se termine la corrupción y la impunidad. Y la impunidad de tantos crímenes que se cometen, no en nombre, sino por funcionarios del Estado, ¿no? ¿Cómo Claro. se vive eso de que el mismo Estado lo premie y el mismo Estado a su vez lo persiga? No, Pablo, de ninguna manera. El Enrique Peña Nieto, el presidente, no dio el premio, él no otorga el premio, él lo entrega físicamente porque le corresponde. Es la máxima presea que da el Estado mexicano. Claro, claro. Entonces, pero eso lo hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, claro, lo hace el Senado, y más de 90 organizaciones de la sociedad civil las que tienen que decir a quién se le da el premio. Entonces él físicamente nada más lo entrega, y yo pensé 2 veces si lo podía recibir de su mano o no, pero como tenía apenas 10 días de haber entrado, le di el beneficio de la duda. Claro. Y le dije cosas que nunca oyó, que nunca aplicó, que no le interesa oír. Es un presidente simulador, ¿verdad? Que lo han puesto ahí para otra vez potenciar el presidencialismo. El error es que este presidencialismo ya no checa, ya no va con esta época y con esta ciudadanía que está harta y que está cada vez más consciente de que las cosas deben cambiar. Usted me decía que no hay grandes novedades sobre el destino final de los 43 de Ayotzinapa. Nosotros, yo recordaba un poco al inicio del programa que allá por mayo de 2015 en este programa estuvimos hablando con uno de los que sobrevivió, que es Francisco Sánchez Navas, que nos explicó un poco cómo habían sido aquellos episodios de septiembre de 2014. ¿Usted está en contacto con las familias de los estudiantes desaparecidos? No con todos, pero le puedo decir que alguno de ellos me habló, no tiene menos de 15 días, y me habló muy esperanzado, y me dijo que posiblemente sí estuvieran un poco más cerca de saber más la verdad. Eso me agrada mucho, y no solamente hay un sobreviviente, hay más sobrevivientes. Claro. Hay más, pero tienen miedo y tienen miedo. Porque finalmente el aparato está íntegro. ¿Quién le va a hacer justicia? Los mismos que lo desaparecieron forzadamente y que hicieron todos los destrozos que hicieron con los estudiantes pobres. Ellos tienen mucho miedo y tienen razón porque como el gobierno es juez y parte, ¿va a hacer justicia el mismo que perpetró eso? Claro. ¿Cuál es la sensación respecto a este caso? Se habló primero de que estaban las bandas de narcos atrás, por otro lado se dijo que era la policía y la policía municipal también, no solo la federal. ¿O es una mezcla de las dos cosas? ¿Es el poder de los narcos? De las tres cosas, Pablo, porque en Guerrero, así como también en otros lados, en Sinaloa, en Sonora, imposible que el ejército esté separado de la delincuencia organizada. A mí nadie me va a contar lo que yo vi en Sonora. En Sonora había un filtro enorme del ejército a unos cuantos kilómetros de donde estaban el crimen organizado. ¿Y sabe quién nos llevó? Porque éramos 150 personas que trabajábamos para el episcopado mexicano. Había obispos, había sacerdotes, religiosos, laicos, y nos llevaron en sus camionetas porque no había de otra. Si queríamos ir al Sázabe, no podíamos ir más que en sus camionetas. Entonces ellos se encargaron de llevar, los mismos delincuentes eran los que nos llevaban, los mismos que pasaban los filtros de la policía, del ejército, y los mismos que nos llevaron y nos trajeron, Pablo. Claro. Ellos nos trajeron y pudimos pasar el retén del ejército sin ninguna novedad, y ellos son los que nos pasaron. Tremendo, sí, claro. Lo que pasa que lo que puede parecer bastante normal o usual o habitual por aquellas latitudes, a nosotros nos choca un poco, o nos puede sonar por ahora, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Otra de las labores que usted ha encarado con muchísima insistencia, y calculo que sigue haciéndolo, es el trabajo a favor de los migrantes, ¿no? Sobre todo la gente que pretende cruzar desde América hacia Estados Unidos. La situación hoy es tremenda, ¿no?
Sí, 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 sigue siendo tremenda, pero dentro de todo, al menos creo que por el momento se solucionó un poco el problema tan grave que teníamos con los cubanos, porque nosotros teníamos un problema enorme de los hermanos cubanos, como ya habían pasado varias generaciones y habíamos ayudado más de 250, las familias se comunicaban con nosotros. Entonces, estuvieran donde estuvieran, ya tenían el teléfono y aunque estuvieran en migración, ahí sufrían secuestros virtuales. Claro. Y nosotros sabíamos dónde estaban y entonces empezamos a accionar con la gente, con la familia, y pusimos varias denuncias. El gobierno tuvo más de 15 denuncias penales contra agentes altos funcionarios de migración. Entonces ellos, para evitarse problemas, cortaron por lo sano y a cuanto cubano entra a México le dan inmediatamente el oficio de salida para que ya no contacte con nosotros. ¿Cómo se arreglen, cómo lo logran? No lo sabemos, pero el caso es que le dan el oficio de salida, que es un permiso para que pueda viajar inmediatamente a la frontera y sea recibido por Estados Unidos. Eso al menos nos da gusto, no importa que no pasen por nosotros, no importa, pero ya están haciendo eso, porque teníamos demasiadas pruebas, demasiados testigos que evidenciaban la criminalidad, ya no complicidad, criminalidad del Instituto Nacional de Migración, de agentes del Instituto Nacional de Migración. O sea que de alguna forma hay complicidad con los agentes de norteamericanos también. Por supuesto, bien que saben todo. Hay mucha complicidad, es cierto, se guarda mucha información. Si Estados Unidos sacara toda la información que tiene de políticos corruptos, de cómo los cárteles han ayudado a las campañas desde el presidente de la República para abajo, nos sorprenderíamos, pero no lo hacen porque prefieren negociar. Como ellos han dicho, ellos no tienen amigos, ellos tienen intereses y les interesa eso. No lo dudo ni tantito que el Chapo, que en breve, en cuanto acabe de negociar con Estados Unidos, se escapa de nuevo. No se escape, no, vaya a Estados Unidos, ¿verdad? Y negocie con ellos y mire, tiene una fortuna enorme. Estados Unidos lo que quiere es el dinero y el negocio. No le interesa nada cambiarle por pocos años de cárcel, sale y a cambio de que tal vez hasta pueda o siga, no sé, trabajando para él. Sí, tremenda. La fortuna del Chapo Guzmán estaba evaluada en principio en un poco más de $1.000 millones, por lo menos la información que nos llega. No, claro que no. Debe ser claro mucho más. No, eso es muy poco. Debe ser mucho más. No, es muchísimo más. No, ni nos imaginamos. Claro. Y está intacta, no la han tocado. Por más que diga el ministro del Interior, Miguel Ángel Osorio Chong, que ya mermaron que pegaron duro, no es cierto, a las finanzas del Chapo gozan de buena salud. Pero el propio Chapo Guzmán, estando prófugo, se jactaba de que tiene una flota de submarinos y de avionetas y de helicópteros para manejar su negocio, ¿no? El negocio del tráfico de drogas y de armas, porque calculo no solo eso, también tiene mucha gente en su nómina, que es lo más peligroso, agentes del gobierno en su nómina. Claro. A ver, si entendí bien, hay muchos problemas para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, pero los narcotraficantes no lo tienen. No, claro que no, ellos lo pasan. Aquí hay una cosa, hay un filtro oficial que se llama Programa de la Frontera Sur, en el cual supuestamente el gobierno mexicano, mediante el Instituto Nacional de Migración, detiene a los migrantes, y aunque ciertamente ha elevado el récord de deportados y ha superado aún a Estados Unidos, son muchísimos los que siguen pasando, pagando. En un país tan corrupto pasa, y lástima que no le pueda decir, porque no puedo decirle cómo pasan a Estados Unidos, donde también hay mucha corrupción. No me quedará, pero corrupción hay aquí, corrupción hay allá. Y vea el mapa de los cárteles, cómo están hasta en Alaska. Hasta allá está el cártel del Chapo, hasta allá está, así, del Sinaloa. Y entonces por todos lados puede verlo, si se mete a Proceso en internet, sí, ahí puede ver cómo se ha distribuido. Entonces, no es de extrañar, es una cosa pavorosa. Sí, tremendo. Una cosa que no quiero, antes de que terminemos con esta comunicación, hay 2 o 3 cosas que no quiero que se me pasen. Una es, en México estamos, por lo menos desde México nos están llegando noticias, un día sí, un día también, de que aparecen cuerpos en diferentes zonas de México, no solo en Guerrero, no solo en Sinaloa, no solo donde operan
o principalmente donde operan los cárteles, aparecen cuerpos, pero ¿esos cuerpos de dónde son? Porque casi siempre están apareciendo cuerpos, se habla de ajustes de cuentas, pero por ejemplo los 43 de Ayotzinapa, por poner el caso más emblemático que conocemos nosotros, siguen sin aparecer. ¿De dónde sale tanta gente? ¿Es tanta la cantidad de crímenes impunes como nos llega a nosotros en las noticias día a día? Por supuesto, eso es el pan de cada día, eso ya no extraña. Si usted toma el periódico local, va a ver ahí que son 7 aquí, 15 acá, 2 acá, pero todos los días en todos lados es eso. Y claro, muchos de ellos ni siquiera se sabe quiénes son. Le voy a poner un ejemplo nada más. Hay más de 150 cuerpos en 2 fosas de Morelos, del estado de Morelos, en Cuernavaca. Sí. Entonces, la familia de desaparecidos no sabían dónde estaban. Y esos 150 cuerpos fueron descubiertos por el cadáver de Oliver. Y esta familia de Oliver se preocuparon por eso y han sido mujeres muy valientes, la mamá y la tía, y han logrado investigar que arriba, encima del cuerpo de Oliver, había más cuerpos. 150 cuerpos estaban en 2 fosas. Y entonces no se tiene una lista de quiénes son, ¿no? Y a base de la presión que ha hecho la familia, el Estado aceptó que la misma fiscalía, la misma que los sembró ahí, la misma que sabe quiénes son o no sabe y no quiere decir quiénes son la que dice que oficialmente va a hacer la investigación. Las familias, por supuesto, no están de acuerdo porque es juez y parte. Claro. Ellos van a tapar todo eso y nunca sabremos la identidad de ellos. Pero tampoco sabremos la identidad de muchísimos, sobre todo migrantes, que han desaparecido. Nosotros hemos contado más de 10,000. Eso le iba a preguntar, si hay una estimación de cuánta gente se reporta como desaparecida en México. En un estado democrático, ¿no? Se supone. Hay 2 datos. Nosotros tenemos dos datos. Uno, del movimiento migrante mesoamericano, de la señora Marta Sánchez, que dice que ellos han computado más de 70,000 migrantes. Nosotros no hemos logrado documentar esa cifra, no. Nosotros cuando mucho hemos computado 10,000 migrantes, pero eso significa ir sumando un camión, por ejemplo, de desaparecidos, tomar la fecha, un grupo de 65 migrantes que se nos desaparecieron, otros tantos que fueron secuestrados y no sabemos dónde están. O sea, eso sí, pero nadie, fuera de nosotros, nadie tiene esas cifras, porque además estamos ya a la vuelta de los años. Supimos que los Zetas, cuando estaban en su apogeo, un Zeta que se llamó porque luego los matan, luego el Borrego, fue el que implementó las técnicas de cómo desaparecer a los migrantes a base de un carnicero que los destaza. Primero uno que los mata, un sicario. Un carnicero que los destaza y un cocinero que los desaparece, un cocinero en tambos de 200 litros a base en diésel. Y esto hay documentales, ustedes pueden meterse, por ejemplo, busquen el documental María en Tierra de Nadie, de Marcela Zamora. Ella es una periodista salvadoreña. Fue muy valiente y en tiempo también de Óscar Martínez, ahora son esposos los dos, pero cada quien estaba haciendo una investigación por su lado, subiéndose a los trenes, y Marcela Zamora se dedicó a seguir a las mujeres y logró dar con personas que habían sido secuestradas y dijeron cómo había sido, cómo lavaban la ropa de los carniceros, la ropa de los cocineros, y ellos no sabían qué pasaba. Ellas dicen todo eso en ese documental. Por supuesto, ellas están seguras, están en algún lugar del mundo, bien seguras, porque en ese tiempo los Zetas estaban en su apogeo, y también la complicidad de agentes altos de la alta política de México, en complicidad con ellos. Entonces ellas ahora viven, pero sí vale la pena que se meta, porque esto todo es muy cierto. Los muertos no han parado, las desapariciones tampoco. Lo que pasa es que ahora hemos sabido, el otro día declaró en el periódico un sicario que había asesinado más de 200 personas, desaparecido más de 200 personas. Y él dice que no solamente las desaparecen, las torturan, las matan y las desaparecen de esa manera que le digo, que ya es una técnica aceptada por todo el mundo de los cárteles,
ya puede cualquiera hacer todos esos pasos para infligir dolor a la víctima y no dejar ni rastro siquiera un espacio de ADN. Tremendo lo que está contando, la verdad, o sea... Y es el caso de Ayotzinapa, Pablo, es el caso de Ayotzinapa. Por eso es que no hay ni una sola pista, ni siquiera de arrestos de... No, pero sí hay, yo le voy a decir porque, mire, sí. el gobierno dice que la verdad verdadera e histórica fue que malos policías los dejan con los delincuentes de Estados Unidos, luego los llevan, los echan al basurero de Cocula y los queman. Esa es la versión oficial. Es la versión oficial. Claro. Eso no ha sido probado. El equipo argentino de antropología forense ha dicho, a ver, estos restos que sacaron los de Alexander, por ejemplo, primero, sí. y que sí fueron reconocidos, ya identificados, el ADN sí fueron de él. Sin embargo, si no fueron cremados o incinerados en el basurero de Cocula, ¿de dónde los sacó el gobierno? ¿En dónde los cremaron? ¿De dónde los sacaron? Claro. Que después sacaron más y anunció ya la Procuraduría que tiene más. Entonces, esos restos nunca pasaron por la observancia del equipo argentino de antropología forense, menos del GIEI, ¿verdad? Del equipo interdisciplinario. Nunca pasó por eso. ¿Dónde los sacaron? ¿Dónde los incineraron? Se ve que la técnica estaba lista para que no hubiera ni rastro de ellos. Si no hubiera ninguna protesta, ni hubiera habido el levantamiento en México para exigir su paradero, ni siquiera esos restos tuviéramos. Pero entonces la pregunta es, si fueron asesinados, si fueron incinerados, y no fue en Cocula donde los sacaron, en donde sí los incineraron. Claro. Y ahí puede estar la mano de los cocineros y los carniceros, como usted decía también, ¿no? No, pero ya no de esto, eso sería del ejército. Del ejército, sí, serían enormes crematorios del ejército. Aquí ya de los cocineros ya no, porque eso lo hace el crimen organizado cuando pide secuestro, dinero. Pero acá no se trata de esto, acá es una cuestión política, es una cuestión de droga, como es en Guerrero. Tremendo. Una última pregunta. Sí. ¿Cómo ve usted la figura de uno de los precandidatos norteamericanos, concretamente Donald Trump, que entre su discurso de barricada, su discurso político electoral ahora en este mismo momento, en estos días, propone, tiene un grado de xenofobia y de racismo muy importante y hasta propone construir un muro para nada simbólico, sino que es muy real en la frontera entre Estados Unidos y México? ¿Cómo lo ve usted la figura de Trump? Me da mucha risa. Me imagino lo que va a decir, pero... Me da mucha risa. A mí no me preocupa Trump, no me preocupa ni tantas tonterías que dice, sí. porque realmente ese muro y otros muros que pongan no va a servir para nada, porque de todo la gente va a seguir pasando. Mucha gente no se pasa por los muros, mucha gente se pasa por las puertas amplias de la corrupción que hay en México, que hay en Estados Unidos. Pero le voy a decir algo, sí. Cuando me invitó el Departamento de Estado a platicar con ellos en 2013, estuve 2 horas y yo les decía, con ellos en Washington, yo les decía, miren, esa barrera, ese muro, no va a servir para nada. ¿Y saben qué me contestaron? Me dijeron, no, pues sí, lo sabemos nosotros, pero es un apoyo psicológico a la paranoia del pueblo. Claro, sí, es una forma. Le voy a decir algo, claro. ¿Por qué me da risa, Pablo? Le voy a decir por qué me da risa. Miren, yo diría que sí, que está muy bien y ojalá que le ayuden las finanzas norteamericanas a poner un muro de verdad a Donald Trump, si es que saliera. Me encantaría. ¿Sabe por qué? Porque así ya no se salen todos los que están adentro. Ya no tienen que entrar nadie. Ya hay suficientes millones adentro que se están multiplicando del 3 por 1 y que solamente es cuestión de tiempo. Son personas que se están preparando mejor, son ciudadanos norteamericanos que están haciendo ahí, pero que tienen esa conciencia de ser latinos y además de luchar por los pobres, ya tienen el germen antisistémico. Claro, porque lo han sufrido en carne propia.
y cada uno de esos dreamers que han sido torturados y también de muchas maneras, y también esos niños, miles y miles y miles de niños que han sido separados de sus padres y que son ciudadanos norteamericanos, cuando ellos crezcan van a preguntar por qué me separaron de mis padres y quién soy yo, y van a ir a su identidad, y entonces sí yo creo que va a estar la lucha grande. Desde 2012 ya los anglos ya no están creciendo, y la minoría étnica que sí crece, la minoría más grande es la latina. De ahí su miedo. Todo lo que dice Donald Trump no es más que demagogia, no va a poder hacer nada de eso. Y ya es muy tarde, Pablo, sí, para intentar hacer algo contra esta misión histórica que tienen los latinos en los Estados Unidos. Bueno, sí, y aparte de todo, y esto lo agrego yo, primero tiene que ganar las internas y después tiene que llegar a la presidencia de Estados Unidos, cosa que ojalá que no suceda. Claro, pero para lo que te estoy diciendo, da lo mismo, Pablo, que quede uno, que quede otro, da lo mismo. Como nosotros acá en Uruguay, no sé si en México está el dicho, pero acá en Uruguay, por más que pongan el muro, nosotros decimos, echa la ley, echa la trampa. O sea... Pues claro. Sí. De todo modo, la historia se está haciendo adentro, Pablo, ya no es cruzando, ya está dentro. Claro. La población migrante está dentro y cada vez es más consciente de su misión histórica. No, y del peso político que tienen también, ¿no? Un peso fuertísimo, claro, fuertísimo. Ya lo demostraron, Pablo.